Bien, jóvenes, ahora sí, buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy estamos en la semana número 12. Semana número 12, jóvenes, de forma increíble. Estamos ya a muy pocas semanas de terminar nuestro curso y espero que le estén sacando el máximo provecho no solamente a este curso, sino a todos los demás cursos de este ciclo. Como ustedes saben, estamos viviendo una pandemia, lo cual ha trastocado todo el sistema educativo y nos ha afectado tremendamente a nosotros también, ¿no? Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Stephanie, Altamirano, Julia. Eh, no sabemos hasta cuándo, ¿no? Probablemente el próximo año también vamos a estar así, o al menos lo que resta este año con toda seguridad. Y el próximo año esperemos de que ustedes ya estén vacunados, ¿no? Esperemos que así sea. Y de alguna manera podamos recuperar las clases presenciales, ¿no? Ese es, digamos, el objetivo. Disculpen, estoy tomando un tecito caliente porque si no me congelo. Bueno, bien. Bueno, también estamos a la expectativa del conteo, ¿no? Los votos, voto a voto, ¿no? Eso está también interesante, parece telenovela esto. Vamos a ver en qué termina. El día de hoy, aparentemente hay manifestaciones, ¿no?, en el centro de Lima. El tema va a ser cuando se encuentren las manifestaciones, ¿no? Vamos a ver qué va a ocurrir ahí. Mientras tanto, nosotros tenemos la obligación de avanzar con nuestro curso de la mejor manera. Así que vamos a compartir mi pantalla. Sí, ¿verdad, doctor? Pues allá que están haciendo ya. A ver. No, doctor, 3 semanas ya, acabar el siglo. Pucha, no, y Tiene no mucha- vamos, y no vamos, y no vamos para... No sabemos a dónde, pero no vamos. A ver. Muy bien, bueno, esta es una clase bastante larga, así que vamos a compartir entre esta semana número 2 y la número 13, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a avanzar con tranquilidad, nadie nos apura. ¿Ok? Son solamente 126 transparencias, nada más. Así que habrá oportunidad para conversar de otros temas o de ampliar los conceptos, ¿no? Ampliar los conceptos o ampliar alguna duda que tengan ustedes. Por favor, eh, con toda seguridad pueden interrumpirme y hacer alguna pregunta si no está claro algo, por favor, jóvenes. ¿Eh? Para eso estamos, para absorber todas las dudas que ustedes tengan de la mejor manera, ¿no? Y obviamente a la hora de dar el examen no tengan ninguna duda con respecto a las respuestas, ¿no? Eso también tienen que tenerlo en cuenta, es ahora o nunca. Bien, muy bien. La clase del día de hoy tiene que ver con los llamados inyectables, ¿ok? Inyectables. Esta es una forma farmacéutica bastante especial, ¿no? Sobre todo por las condiciones bajo las cuales tienen que ser procesados, los cuidados que hay que tener, las pruebas que hay que realizar, ¿no? Las normas y especificaciones que hay que cumplir, ¿no? Muchos laboratorios nacionales ya evitan tener este tipo de áreas para los inyectables porque es tal la cantidad de controles que hay que realizar que muchas veces ya no les sale rentable tener un área de inyectables. Saquen su cuenta. Más rentable les sale traer el producto, obviamente de afuera, ¿no? Producto terminado. Bien.
Y en realidad, eso es así porque son contados los laboratorios que tienen áreas para inyectables, ¿eh? Localmente hay pocos laboratorios. Bien. Avancemos entonces. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de nuestra clase el día de hoy será, pues, al final de la sesión, el alumno será capaz de tomar conocimiento de las principales formas farmacéuticas inyectables, así como de los principales recipientes empleados para su elaboración, ¿no? Y obviamente también vamos a ver temas inherentes a esto, ¿no? Sino los cuidados que hay que tener en el proceso, cuántas etapas tiene el proceso de elaboración de inyectables, ¿no? Etcétera. Mi mouse no sé qué le pasó. Ya, ahora sí. Bueno, y vamos a dar inicio a la clase como siempre con nuestra lluvia de ideas, ¿no? Y como ustedes bien saben, tienen la intención o tienen la finalidad de recoger los saberes previos que tienen ustedes con respecto a ese tema. Me imagino que más de ustedes habrán tenido oportunidad, tanto en el trabajo como en su vida cotidiana, ¿no? De tener contacto con un inyectable, ¿no es cierto? Y preguntarse, oiga, ¿cómo se elabora esta forma farmacéutica, ¿no? ¿Por qué hay que tener tantos cuidados? ¿Por qué me cuesta tanto este inyectable, ¿no? ¿Por qué requiere de esterilidad, ¿no? ¿Por qué requiere de materiales especiales, de tratamientos a los materiales, ¿no? Cosa que no ocurre con las otras formas farmacéuticas que no son estériles. Muy bien, entonces estamos planteando acá algunas preguntas, ¿no? Sobre todo de tipo general con respecto a este tema, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué formas farmacéuticas estériles se pueden enumerar, ¿no? ¿Qué formas farmacéuticas estériles conocen ustedes? ¿Okay? Ampolla, profesor, de tramadol, ¿puede ser? Las mezclas intravenosas, doctor. Ya, a ver, a ver. A ver, todas las clases no voy a estar repitiendo lo mismo, jóvenes, ¿eh? Pues si quieren intervenir, mencionan su nombre y hacen su intervención, ¿ya? Todos van a hablar, a todo lo que quieran hablar van a hablar, no se preocupen. Acá no es que yo hablo primero y después no me van a dejar hablar a mí, entonces todos van a hablar con tranquilidad, ¿ok? Ok. Si es posible, somos como 40, digamos, 40 si quieren pueden hablar, no hay ningún problema, yo no me hago problema. Por eso que hágalo con tranquilidad. Muy bien, hoy escuché a una señorita que habló y me preguntó, me puso como ejemplo Tramadol, ¿no? ¿Quién es usted? Peralta, tramadol, sí. A ver, Sí, Peralta, ¿qué, digamos. qué, qué otra forma farmacéutica conoce usted? O sea, eso es el Tramadol, ¿qué cosa es para usted? El tramadol es un analgésico, opioide, es una ampolla. Es una ampolla, ¿no es cierto? Ujú. Ya, Sí. ¿cuál es la concentración del Tramadol? ¿Se acuerda? Eh, 100 miligramos por cada 2 mililitros. Ya, ¿está segura o está preguntándome? No, sí, Ya, ¿su apellido me dijo? Peralta. Peralta. Bueno, Peralta ha dado un ejemplo de tramador inyectable, ¿no? Es una ampolla de 2 mililitros y que contiene una determinada concentración de... Profesor, y Profesor, Después habló Jack, A ver, Jack, Sí, doctor, acerca a de ver, complete su intervención. la ceftriaxona de 1 gramo, Se que, extracciona de 1 gramo. Ya, que es ¿qué cosa es? inyectable de polvo, que se Es usa polvo inyectable. Ok, es un polvo para... ¿Usted lo aplica como polvo o cómo lo aplica? como polvo, ¿Cómo que que, como que- polvo? que va como la lidocaína, ¿no? Va con una ampolla de... Lidocaína. ¿Y ahí qué ocurre cuando usted incorpora la ampolla de lidocaína al vial de polvo? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se llama este? ¿Se Es vuelve qué? ¿Solución o suspensión? solución, es una solución. Una solución. Ya, ¿cuál es la concentración de la ceftriaxona? 1 gramo. 1 gramo eh, por vial, me imagino, ¿no? Ya, sí, ok. y estos que son utilizados para la meningitis, ¿no? Ya. También puede ser, ¿cómo se llama? Las nutriciones parenterales. Nutriciones parenterales. ¿Algún ejemplo que recuerden?
No, doctor. Bueno, solamente conoce que hay ese tipo de productos, pero no recuerda específicamente cuál. Ahorita como el COVID-19 también la vitamina C, que están haciendo con los sueros fisiológicos, veo Ya, que están aplicando por las vías intravenosas. Y también que esto tienen que ser estériles porque entran al organismo, a la administración a la alimentación del cuerpo, ajá, que van destinadas por la perfusión. perfusión. Ya. Gracias, mi estimado. Ya. A ver, ¿quién más, por favor? Profesor, Ixi- Tixi, ya, Tixi, le escucho. Diclofenaco, profesor, antiinflamatorio. Ya, Y pero ¿qué diclofenaco? ¿Cuál es la concentración? ¿Cuántos mililitros? diclofenaco de 75 miligramos por 3 mililitros. 75 miligramos por 3 mililitros. Sí, ampolla, ¿no es cierto? Sí, ampolla y es un antiinflamatorio. Un antiinflamatorio. ¿Y Sí. Buenas noches. por dónde se coloca el diclofenaco? ¿Por qué Intramuscular, intramuscular. Ya, gracias, Tixi. ¿Quién más? Montalbán. Montalbán, a ver, le escucho. La dexametasona de 4 miligramos sobre 2 mililitros. Es un Dexametasona. corticoide antiinflamatorio. Dexametasona 4 miligramos o 2 mililitros antiinflamatorio. ¿Por qué vía lo aplica? Puede ser vía intramuscular y también intravenosa. Intramuscular y intravenosa. Ya, gracias, Montalbán. profesor Hanampa. Anampa, Bien, profesor. Midazolam inyectable de 50 miligramos por 10 mililitros. Este es usado para, bueno, lo que yo he leído es para personas que son condenadas a, bueno, a muerte, y esto se administra por vía intravenosa. También podría ser por vía intranasal, rectal o oral. ya, gracias, Anampa. Leiva, profesor. Perdón, ahí hay un caballero que me está hablando. Vera García, doctor. Buenas Sí. tardes. Ya, a ver, García. Ajá. Bueno, Ah, pues Vera también, García. ajá, la clorfenamina maleato de 10 miligramos sobre mililitro es un antihistamínico. Se puede administrar por vía intramuscular, intravenosa y subcutánea. Ah, su madre. Ya, gracias. Ruso Perales. No entiendo bien quién me está hablando. Perales. Hualpa, ya, escucho Hualpa. Escúchame, ya, hable. Hualpa, no le escucho nada, no le entiendo nada. Yo creo, profesor, ahí me escucha. En el chat. Zabaleta, profesor. Por favor, en el chat, en el chat. Ya, mientras Hualpa nos escribe en el chat, ¿quién más desea intervenir, por favor? Zabaleta, profesor. Zabaleta, ya, a ver, Zabaleta. Lenoxaparina, profesor. Exoparina, ya, muy bien. ¿Qué Lenoxaparina concentración? ¿Qué cosa es? ¿Una solución, suspensión, inyectable? es una solución inyectable subcutánea. Viene en la presentación de 40 miligramos por 0.4 mililitros. Es un coagulante. Ah, ok. Sí. Efectivamente, un anticoagulante. Bien, gracias, Zabaleta. A ver, ¿quién más, por favor? Perales, profesor. ¿Cómo? Perales. ¿Me escucha, profesor? Perales, sí. A ver, Perales. El ketorolaco de 30 miligramos se aplica por vía Ketorolaco. intravenosa e intramuscular, y este es un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo. Ok, gracias, Perales. ¿Quién más? Mesa 12, doctor. ¿Bien? Mesa 12, doctor. El hierro sacarato en ampolla de 100 miligramos sobre 5 mililitros. Ya, Se aplica intravenosa. intravenoso. ¿Para qué se aplica eso? Para el aumento de hierro en su deficiencia, ¿no? Para personas que pueden tener anemia. Ok, un antianémico, gracias. ¿Alguien más? Doctor, también lo que es el Redex inyectable. ¿Nombre? Es un relajante muscular. Y disculpa, Palomino.
Ya, Palomino, redes. Redes inyectable, contiene lo que es diclofenaco más orfenadrina. Ah, su madre. Ya, muy bien. Intramuscular, ¿no? ¿Qué concentración tiene de diclofenaco y qué concentración tiene de diclofenamina? De orfenadrina, perdón. Palomino, ¿me escuchás? Paucar también, profesor. ¿Doctor, me escucha? Sí, dígame. De 75 miligramos por 3 mililitros. 75 miligramos, ¿cuál de ellos? El diclofenaco. ¿Y la orfenadrina? De 3 mililitros, doctor. No, ya sé que de 3 mililitros, pero la orfenadrina, ¿qué concentración tiene? Usted me dice que tiene 2 principios activos, ¿no es cierto? Lo que es la orfenadrina de 60 miligramos. Ok. Gracias. Doctor, gracias. Leiva, profesor. Paucar. Leiva y después Paucar, ya. A ver, Leiva. Sí, el Fluimicil, que contiene acetilcisteína de 300 miligramos sobre 3 mililitros. ¿Y Es qué, ampolla. para qué se aplica la acetilcisteína? Lo usan como expectorante para nebulizaciones también. Perfecto. Gracias, Leiva. A ver, ¿quién habló ahí? Paucar, profesor. ¿Cómo? Paucar, juega. Paucar, ya. A ver, Paucar, escucho. También está la dexametasona de 8 miligramos por 2 mililitros, que es un corticoide antiinflamatorio. Ok, gracias. Muy amable. García, profesor. Márquez, profesor. García. Castillo. Sí, dígame. Castillo. Escucho, Castillo. Parece que no me escucha Castillo. Márquez, profesor. ¿Quién? Márquez, profesor. Márquez Guamán. Bueno, el metamizol sódico también sería, profesor, de 1 gramo sobre 2 mililitros, ¿no? Que es un analgésico y también antipirético. La vía de administración es intramuscular o también intravenosa. De las dos formas tiene esa. Okay, a ver, acá tengo levantada la mano Peralta, Paucar, Vera y Destre. ¿Quiénes han hablado? Paucar. Ahí, otra ¿Usted vez. habló? Profesor Peralta. Pero puedo decir Peralta, otro. a ver, Peralta. Profesor García. Yo encontré uno que es emulsión inyectable. Se llama Diprofol, no es de acá, es de Chile. Se llama Diprofol y su fármaco es Propofol. Y bueno, es por vía intravenosa, es un anestésico. Su concentración es de 10 miligramos por cada mililitro. Ok, gracias, Peralta. Sí, de preferencia una sola intervención, si no vamos a estar hasta las 11 de la noche interviniendo. Ya, por favor. Los que han intervenido, muchas gracias, ya están anotados, así que no se preocupen. ¿Ya? A ver, Dextre. El Ceftrex, profesor, es de 1 gramo, es de amplio espectro, se usa para el tratamiento de las infecciones, que es para la garganta y para otros tipos de bacterias también. El Ceftrex, ¿no? Que es ceftriaxona, ¿no? Ceftriaxona, profesor. Ya, muy bien, gracias, Dextre, muy amable. Gracias, doctor. Ortiz. Profesor, por ejemplo, la tiamina o vitamina B12, ¿no? Que es 1000 microgramos sobre 1 mililitro en inyectable. Que es un complejo multivitamínico en todo caso. Ok. Gracias. Profesor, habla Huanca. Huanca, a ver, Huanca. Profesor, llegué porque estaba en el carro y no podía escuchar. Profesor, también hay para los pacientes oncológicos que son como la doxorubicina, viene de 100, viene de 10 y de 50. La ciclofosfamida viene de 100 y de 200. Rituximab, trastuzumab, que se aplica por vía subcutánea, pero también por vía endovenosa. Mayormente los citostáticos son por vía endovenosa. ¿Qué le pasa? Bueno, Y se lo dijo porque en el curso no podía hablar y no me escuchaba.
Y, Ya, ok, ya le escuchamos. Ya. ya llegué, Tranquila, profesor. tranquila. Parece que Eso usted se es, jugó profesor. el partido de fútbol ayer. Ya, tranquila, por favor. No, ya, profesor, gracias. Gracias. Corpuna. Buenas noches, profesor. Tocilizumab, como marca Actemra, hay 80 o 200 miligramos para el uso de tratamiento de reumatitis reumatoide. Artritis reumatoide. Perdón. Artritis reumatoidea, ¿no? Ok, gracias, Corpuna. García. Profesor, el ketorolaco, que es una ampolla de 30 miligramos. 30 miligramos. No le escuché más, García. A ver, Paucar ya habló, ¿no? Sí, profesor, sí. O de nuevo, si quiere, doy otro ejemplo. No, baja tu manito más. Gracias. Chigara. Profesor, buenas noches. La metoclopramida Ya. de 10 miligramos por 2 mililitros se usa para regular la función motora digestiva y también lo puedes usar vía intramuscular y intravenosa también. Ok, gracias. Bien, jóvenes, a ver, vamos a contestar la otra pregunta entonces, ¿no? La primera ha sido bastante bien contestada por ustedes y les agradezco sus intervenciones, pero también hay otras preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué se consideran estériles? ¿No? O en todo caso, ¿por qué se requieren que sean estériles? Yo, profesor, se consideran estériles porque son preparaciones para uso parenteral. Se elaboran mediante un método que asegure su esterilidad y, bueno, también para que no haya ninguna presencia de agentes contaminantes como agentes pirógenos o crecimiento de microorganismos que pueden encontrarse en el agua. Ok, ¿quién habló? Hanampa Zurita. Profesor Huanca ahora de nuevo. Otra vez, Juanca. Ya descansó. Ya. A ver, dígame. Profesor, de los medicamentos y de los citostáticos también se preparan en una cabina, ya que son altamente estériles, ¿no? Se podría decir, porque todo ese preparado va a ir a la vía endovenosa. Y si entrara cualquier, o sea, si fuera mal preparado, le causaría daño al paciente, ¿no? Por eso es que son estériles, o sea. Claro, todo lo que es parenteral necesariamente tiene que ser estéril, ¿no? Estéril. Claro, estériles, todo producto, ¿no? Que pueda entrar por esa vía. Ok, gracias, Hanna. Gracias, Juanca. Perdón, Juan. ¿Alguien más que desee opinar, mencionar, concluir, o qué papel juega en todo caso el químico farmacéutico en este tema, ¿no? ¿Sería importante nuestra participación en este tema o no? Sí. Altamirano. A ver, Altamirano, dígame. Sí, disculpe. Bien, el químico farmacéutico juega un papel fundamental, ¿no? Ya sea porque es responsable de la elaboración y la dispensa de preparaciones estériles, el cual tiene que contener ciertos requisitos, como puede ser la pureza, la estabilidad, la composición del fármaco y la esterilidad del mismo, ¿no? Ok, gracias. Efectivamente, ¿no? Altamirano ha sido bastante preciso en el sentido de que nosotros pues somos los responsables prácticamente del manejo de estos productos, ¿no? Y por eso que sobre nuestros hombros hay una gran responsabilidad en el sentido de que estos productos salgan como deben salir al mercado, ¿no? Para que el paciente, generalmente afectado en su salud, ¿no? Pueda pueda adquirirlo, o en todo caso se le pueda aplicar, ¿no? Con toda la confianza del mundo, ¿no? Esperando de que efectivamente el fármaco le alivie su estado de salud, ¿no? Imagínense esa responsabilidad que tenemos jóvenes nosotros sobre estos productos, ¿no? No digo que solamente sobre estos productos, pero principalmente y con más atención tenemos que prestar a los productos inyectables, ¿no? Los productos estériles. Bien, ¿algún otro comentario? De no haberlo, avanzamos la clase. Bien, avanzamos la clase. Bien, jóvenes, efectivamente, les agradezco mucho sus intervenciones. Obviamente cada uno de
cada una de sus intervenciones enriquecen tremendamente nuestro tema, ¿no? Ya tenemos una idea bastante clara. Acá nos referimos con formas farmacéuticas estériles, ¿no? ¿Por qué requerimos que sean estériles y cuál es nuestro papel en este tema? Bien, entonces es un buen punto de partida para poder nosotros comenzar a hacer algunas definiciones, como por ejemplo, ¿no? Que las preparaciones inyectables son disoluciones, ¿no? Destinadas a ser aplicadas en el cuerpo humano a través de la piel o de las mucosas. Tiene o debe cumplir 5 características generales, ¿no? Debe tener limpidez, o sea, libre de sustancias extrañas. Debe tener neutralidad, que está referido al pH, ¿no? Debe coincidir con el pH del organismo. Debe poseer isotonía, ¿no? También está relacionado con nuestro organismo. Debe ser estéril y debe ser apirógeno, ¿no? No sé decir, no debe contener o no debe tener pirógenos. Bien, la limpidez, como ya les he comentado, ¿no? Es la ausencia de partículas, ¿no? Y estas partículas deben ser detectables mediante controles ópticos, ¿ok? El perjuicio de estas partículas va a depender mucho por qué vía de administración se está aplicando, ¿no? Hay casos, ¿no? De accidentes graves, de accidentes mortales, ¿no? Por la inyección de sustancias que han precipitado, por ejemplo, en forma de cristales, ¿no? Actualmente, el interés que se centra son en las partículas que están comprendidas entre 1 y 10 micras, ¿no? Ya que pueden producir granulomas y microtrombos en diversos tejidos. El control de la limpidez, entonces, en los preparados inyectables es obligatorio, ¿no? Es mandatorio y se tiene que realizar al 100% de los recipientes de un lote de fabricación. Es decir, si nosotros fabricamos un lote de 2.000, 4.000, 5.000, 20.000 ampollas, la totalidad de las ampollas tienen que ser inspeccionadas, ¿no? A fin de poder detectar alguna partícula que esté en el producto. ¿Cómo se hace eso? Mediante un examen visual. El pH. Se habla, pues, en este tema sobre la neutralidad que debe tener un inyectable, ¿no? Ya que el pH tiene un papel muy importante en la fabricación inyectable, ¿no? Y que influye en la estabilidad de los principios activos, ¿no? En su conservación y a veces hasta en su actividad. Es por eso que el pH también condiciona la tolerancia del mismo en el organismo. Los líquidos del organismo humano tienen un pH aproximadamente neutro, ¿no? Y que va ligeramente de 7.3 a 7.4, ¿no? Por lo que se tiende a que los productos inyectables tengan un pH alrededor de este valor, ¿no? Alrededor de 7.3 a 7.4. También se habla que deben tener deben ser isotónicos, ¿no? Y ese término está referido a los fluidos fisiológicos, ¿no? Es decir, que el inyectable, al ser introducido en el organismo, debe ser compatibles, ¿no? Por ejemplo, con lo que sucede con los glóbulos rojos en una solución salina, o sea, el cloruro de sodio al 0,9%, ¿no es cierto? Cuando el glóbulo rojo está en una solución salina al 0,9%, ¿no es cierto? Se dice que está en un medio isotónico, ¿no? Es decir, los glóbulos rojos no cambian su volumen, ¿no? Los eritrocitos están perfectamente normales, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué ocurre cuando el eritrocito está en un medio hipertónico? ¿Qué ocurre? ¿No? Hipertónico quiere decir que tiene una concentración superior a 0,9, ¿no? Entonces, como el medio está más concentrado o tiene una concentración más elevada que el propio eritrocito, el eritrocito, ¿qué cosa es lo que tiende? Tiende a perder el agua, pues, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Tiende a perder el agua, ¿no? Porque busca equilibrar, ¿no? El medio, su medio con el medio externo. En este caso, el medio externo está más concentrado, entonces tiende a perder el agua. ¿Qué ocurre con los glóbulos? Se chupan, ¿no?
Y hemos dicho que en el medio isotónico los glóbulos rojos están felices, ¿no? Están ahí redonditos, no pasa nada, ¿no? Hay un intercambio, ingresa agua y sale agua, ¿no? No pasa nada. ¿Qué pasa cuando el medio fisiológico se encuentra o es hipotónico? Es decir, tiene menos concentración de agua que el glóbulo rojo. En este caso, el glóbulo rojo se comienza a hinchar ya que llega a ingresar agua del medio hacia el glóbulo rojo. Y se comienza con un proceso de hinchamiento. La esterilidad. ¿No? Bueno, disculpen acá, realmente cuando he subido este material, no estaba perfectamente bien. Yo no sé qué cosa ocurre cuando lo estoy colocando en esta plataforma, ¿no? Sencillamente todo el texto se me mueve. Voy a tratar de arreglarlo y volverlo a colocar, jóvenes, ¿ya? Porque ustedes no van a poder estudiar acá de esta manera, ¿no? Bueno, pero más o menos, en términos generales, ¿no? La idea acá es de que estas preparaciones parenterales, ¿no? Tienen que ser elaboradas mediante métodos, ¿no? Que aseguren, ¿no? La ausencia de contaminantes y la ausencia de pirógenos, ¿no? Es decir, no solamente debe esterilizarse la solución, sino también el envase en el cual va a ir depositado, ¿no? Y es más, como vamos a ver más adelante, hay que evitar no solamente los microorganismos, sino también los pirógenos, ¿no? Haciendo un tratamiento previo, ¿no? A la solución, obviamente filtrándolo mediante un filtro estéril, ¿no? Obteniendo una solución estéril. Y a los envases, sometiéndolos a un tratamiento previo también para evitar la presencia de bacterias y también para evitar la presencia de pirógenos. Sin embargo, en este proceso de elaboración inyectable es inevitable que el personal haga una manipulación, ¿no? De los elementos, ¿no? La manipulación durante la fabricación, hay manipulación durante el envasado, ¿no? Hay manipulación durante la esterilización de los recipientes, ¿no? Y toda esa manipulación, ¿no? Tiene que ser hecha bajo ciertos procedimientos, ¿no? En ciertos ambientes y por personal entrenado, ¿no? Puede ser que es una técnica que se usa a menudo para elaborar preparados que no soportarían la esterilización o que no pueden esterilizarse, obviamente, ¿no? Por ejemplo, los ambientes donde se van a envasar estas inyectables, ¿no? Tienen que esterilizarse de otra manera, ¿no? Mediante el empleo de soluciones desinfectantes, ¿no? Etcétera. También utilizando, por ejemplo, ambientes o cabinas, ¿no? De flujo laminar, que son ambientes pequeños en donde se inyecta aire filtrado, ¿no? En donde prácticamente eliminamos casi toda posibilidad de que ingresen bacterias o partículas del ambiente, ¿no? Y estos son lugares que se llaman lugares de trabajo de clase 100, en donde se realizan, digamos, las operaciones más críticas, ¿no? Como son la fabricación y el envasado del inyectable. Entonces acá estamos viendo, fíjense, por ejemplo, este es un ambiente de clase 100, son cabinas, ¿no? Totalmente cerradas, estériles, ¿no? En donde se limita el ingreso del personal, solamente lo necesario, ¿no? En el interior se inyecta aire filtrado a través de los llamados filtros CEPA, que retienen casi el 99.9% de partículas extrañas, ¿no?
Y todas las superficies que ustedes observan dentro de esta cabina tienen que ser obviamente sanitizadas previamente, ¿no? A fin de asegurar, ¿no?, o minimizar el riesgo de contaminación. Y miren ustedes cómo está vestido personal, ¿no? Bastante parecido a como nos vestimos nosotros ahora, ¿no? Con mascarilla, lentes, ¿no? Tiene una capucha y una ropa que totalmente estéril, ¿no? También tienen guantes, ¿no? También de tipo estéril. La persona, obviamente, antes de ingresar a estos ambientes, obviamente tienen que ir a las duchas y bañarse, ¿no? A fin de asegurar de que nada extraño, nada de la calle pueda ingresar a estas áreas de clase 100, donde se llevan a cabo las operaciones más críticas en la elaboración de un inyectable, como es el envasado y la fabricación. Bien, acá hay una clasificación de ambientes, ¿no? Esto es muy importante. La nomenclatura que más utilizaba hace unos años atrás es la columna de la izquierda, ¿no? Esta es una clasificación de los Estados Unidos, ¿no? Es un estándar 209B para áreas limpias, ¿no? Y a las áreas donde se elaboran los inyectables, ¿no?, se identificaban o se clasificaban por el número de partículas de un determinado tamaño, ¿no?, como máximo que se podía encontrar en estos ambientes. Por ejemplo, hemos hablado de clase 100, ¿no? Y si ustedes se fijan en la columna de la izquierda, donde dice class y ubican el casillero de 100, se van a fijar que este número 100 coincide con la columna que dice partículas mayores o iguales a 0,5 micras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interpretación? La interpretación era de que una área de clase 100, donde se realizan las operaciones más críticas, ¿no?, podía admitir hasta un máximo de 100 partículas por pie cúbico, cuyo tamaño podía ser mayor a 0,5 micras, ¿no? Esa era la interpretación. Luego de la clase 100, las clases o los ambientes menos críticos eran la clase 10.000, ¿no?, que si ustedes observan nuevamente en la casilla de partícula mayor o igual a 0,5 micras, quería decir que ese ambiente de clase 10.000, ¿no?, llevaba ese nombre porque admitía como máximo 10.000 partículas mayores o iguales a 0,5 micras, ¿no?, en un pie cúbico de aire. Y finalmente tenemos los ambientes de clase 100.000, ¿no?, que también coincide con la misma columna de partículas mayores o iguales a 0,5 micras, ¿no? Y se podía interpretar como que eran ambientes donde se admitían como a un máximo de 100.000 partículas mayores o iguales a 0,5 micras, ¿no?, en un pie cúbico. ¿Cuál era la diferencia en estos ambientes? En primer lugar, el tamaño. Obviamente las de clase 100 eran ambientes más pequeños, ¿no?, para poder controlar mejor el número de partículas. En segundo lugar, era el empleo de filtro cepa, ¿no? En todos ellos se llaman filtro cepa. Adicionalmente, las clases 100, estos ambientes tenían que, por ejemplo, demostrar una renovación de aire, ¿no? Es decir, para que un ambiente no se llene de partículas contaminantes, tenía que asegurar un número de renovaciones de aire por hora, ¿no? Me parece que en esa época eran algo así como mínimo pedía 20 renovaciones de aire por hora, ¿no? Entonces eso se hace mediante mediciones, ¿no?, de volúmenes de aire que ingresan y volúmenes de aire que salen. Es decir, que una hora, todo el volumen de ese ambiente tenía que renovarse por mínimamente 20 veces, ¿no? Bueno, este es un cuadro comparativo con lo que ahora se utiliza, ¿no?, que es la clasificación ISO, que es la columna de la derecha, ¿no? El equivalente a la clasificación ISO es, cuando hablamos ambiente de clase 100, eso equivale a un ISO 5, ambiente de ISO 5, ¿no? Ahora se habla de ambiente ISO 5, antigua clase 100, ¿no? Cuando hablamos de ambientes de clase 10.000, ahora equivale a un ambiente ISO 7, ¿no? Y cuando hablamos de ambiente de clase 100.000, ahora equivale a un ambiente de ISO 8, ¿no? Entonces 5, 7 y 8, que es lo que más nos interesa, ¿no? 100, 10.000 y 100.000. Bueno, y esta es ya la clasificación según la norma ISO, ¿no?, para ambientes limpios, ¿no?
la 14644. Y acá se invierte, pues, ¿no? Tenemos en la columna de la izquierda la clase ISO. Recuerden ustedes que estamos ubicados en la ISO 5, ISO 7 y ISO 8, ¿no? Son equivalencias en cuanto al tamaño de partícula, al número de partículas, ¿no? Por tamaño, ¿no? Por tamaño. Entonces, repito, ¿no? La ISO 5 equivale a una clase 100, ¿no? A una clase 100. La ISO 7 a una clase 10.000 y la ISO 8 a una clase 100.000. Bien, ¿a qué nos referimos con, o qué tanto daño nos hacen las partículas dentro de un ambiente limpio, ¿no? Dentro de un ambiente estéril? Muy bien. Este es un diseño que antiguamente se tenía en los ambientes limpios, ¿no? En los ambientes estériles, ¿no es cierto? Como ustedes observan, en la parte superior, ¿no? Hay 3 ingresos de aire, ¿no? Obviamente cada uno con su filtro, ¿no? Y en la parte inferior, ¿no? Tanto en el lado derecho, acá en este lado, como en este lado, ¿no? Está el retorno, o sea, la extracción. Por acá está la inyección de aire y por acá está la extracción, ¿no? Todo lo que ingresa tiene que salir, ¿no? Recuerden ustedes que acá tiene que haber un número de renovaciones de aire por hora, ¿no? Y tenemos acá un personal haciendo acá una operación estéril. Entonces, ¿qué ocurre? Como el aire ingresa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de cualquier forma, ¿no? Esta turbulencia hace de que hayan partículas que se levanten del piso, ¿no? Haya partículas que se desprendan del mismo personal, ¿no es cierto? Ya que el aire está un tanto descontrolado y desordenado, ¿no? Entonces, acá hay un gran número de partículas flotando en el ambiente y existe una gran posibilidad de que nuestro producto estéril se contamine, ¿no? Miren ustedes las partículas representadas por los puntos negros, ¿no? Que hay en el ambiente, ¿ok? Esto es cuando se trata de un ambiente limpio con flujo turbulento. A esto se le llama flujo turbulento, ¿no? Flujo de aire turbulento. ¿Qué pasa en la actualidad? En la actualidad se exige esto, ¿no? Imagínense ustedes, miren la diferencia que hay ahora en el techo, ¿no? Ya no solamente hay 3, ¿no? Sino todo el techo, en el pleno del techo, ¿no? Existe el ingreso de aire con filtros adecuados. ¿Y esto qué origina? Origina de que el aire, al momento de ingresar a estos ambientes, ingresen en una sola dirección, ¿ok? En una sola dirección, de arriba hacia abajo, ¿no? Ya no hay esta turbulencia, ¿no? Este desorden de aire, ¿no? Ahora el aire ingresa de arriba hacia abajo en forma laminar, ¿no? Eso se llama flujo laminar, ¿ok? Pero esto es propiciado por este pleno lleno de filtros EPA, ¿no? Donde los cuales todas las partículas que ingresan con el aire quedan retenidas, ¿no? Entonces, este flujo laminar hace que las partículas que se puedan generar con el movimiento del personal, ¿no? En las operaciones, se controlen rápidamente, ¿no? Las partículas van a estar dirigidas siempre hacia el piso, ¿no? Y es acá en el piso, a la altura del piso, en donde está el retorno, ¿no? Es decir, el aire ingresa y sale, ¿no? Sale llevándose las partículas, ¿no? De tal manera de que ustedes acá ya no van a encontrar partículas flotando en el ambiente, ¿no? Como acá, ¿no? Acá hay partículas flotando en el ambiente porque el flujo de aire es desordenado, ¿no? Es turbulento, hay mucha turbulencia de aire, ¿no? Porque solamente hay 3 ingresos. Acá hay 5 ingresos de aire y hace de que este ambiente se convierta en un ambiente con flujo laminar, que es lo que se busca. Aparte de eso, estos ambientes pues están dispuestos por paneles, ¿no? Estas paredes están recubiertas con pintura epóxica, que es una pintura que evita que se deposite partículas, ¿no? Acá hay bordes sanitarios, ¿no? Redondeados, ¿no? Para facilitar la limpieza y evita de que
que la sociedad se quede acá, ¿no? en estas esquinas, ¿no? De igual manera en el techo, ¿no? También hay ángulos sanitarios, ¿no? Para evitar que las partículas se adhieran a estos bordes y se queden ahí, ¿no? Y proliferen los microorganismos. Todos estos son ángulos sanitarios, ¿no? Miren ustedes, el ingreso es por acá arriba, ¿no? Y la salida o retorno es por acá, a la altura del piso, ¿no? Este es el retorno de aire, ¿no es cierto? Este aire se lleva las partículas, ¿no? Bien. Muy bien, entonces existen varias técnicas, ¿no? Para determinar si un lote de un preparado es estéril, ¿no es cierto? Es decir, necesitamos comprobar que efectivamente hemos obtenido una solución estéril, ¿no es cierto? Después de la filtración, no sé. Entonces, como la única manera de saber que nuestro producto es estéril tendríamos que hacer esterilidad a todas las muestras, ¿no? Solamente se hace un muestreo, ¿no? Se hace un muestreo, ¿ok? Para tener una muestra representativa, y esa muestra representativa se realiza el control de esterilidad. Muchas veces lo que se hace es, se agarran ampollas, ¿no? Y directamente se siembran, ¿no? Se colocan, como ven ustedes ahí, ustedes que han llevado su curso de microbiología, ¿no? Se coloca o se siembra la solución inyectable, ¿no? En el medio de cultivo, ¿no? El número de unidades que se van a tomar para hacer esta prueba de ensayo de esterilidad va a depender del tamaño del lote, ¿no? Y este sembrado se incuba para el control bacteriano hasta 7 días, ¿no? De 30 a 35 grados centígrados, ¿ok? Y para la contaminación de hongos, hasta 7 días de 20 a 25 grados, ¿no? Entonces, cuando no hay crecimiento bacteriano ni de hongos en el medio nutritivo, se considera que la contaminación es negativa. En otras palabras, lo que debemos esperar para comenzar a comercializar un producto inyectable por lo menos son 7 días, ¿no? Ya que ese es el número de días que demora el análisis de esterilidad. Bueno, existen también algunos indicadores para verificar que nuestros productos se hayan esterilizado, ¿no? Tenemos los métodos de esterilidad más conocidos: el calor húmedo, que es el autoclave; el calor seco, que es el horno; el óxido de etileno, que es un gas, ¿no? Y las radiaciones también, ¿no? Bueno, cada uno de ellos tiene algunos indicadores biológicos que nos van a ayudar a determinar si el proceso de esterilizado ha sido llevado en buena forma. ¿Cómo funciona esto? Bien, estos bioindicadores, porque dentro de la ampolla hay un microorganismo específico, ¿no? Y ya vienen preparadas las ampollas, ¿no? Entonces se colocan, por decir, yo voy a... disculpen. ¿Aló? ¿Sí? Sí, señor. Chicos, disculpen, ¿eh? Era una llamada que estaba esperando de mi médico. Disculpen, ¿eh? Bien.
Entonces, a ver, ¿alguna pregunta con respecto a esto? No sé si me están entendiendo, ¿no? Estos son indicadores biológicos, ¿no? Que se colocan, por ejemplo, en la carga del autoclave, ¿no? Yo voy a autoclavar, por ejemplo, ropa, ¿no? Estéril, ¿no? Voy a autoclavar guantes, ¿no? Voy a autoclavar mis materiales que voy a trabajar, ¿no? Pero no tengo certeza si el proceso del autoclave, de la esterilización, ¿no? Se lleva de una manera correcta, ¿no? Entonces coloco yo mi bioindicador, ¿no? Coloco una ampolla de estas, ¿no es cierto? Entonces, se produce el proceso de esterilidad, ¿no? La autoclave a 121 grados, ¿no es cierto? Por media hora, ¿no? Y coloco más de una ampolla, ¿no? Coloco 2 o 3 ampollas dependiendo del tamaño de la carga. Entonces, una vez que concluye la esterilización, estas ampollas las llevo y las incubo, ¿no? Las coloco en la estufa y me fijo si hay o no hay crecimiento, ¿no? El color amarillo a naranja significa que hay crecimiento, ¿no? Significa que el proceso no es estéril, ¿no? Quiere decir que todo lo que he colocado ahí no es esterilizado, ¿no? De forma conveniente. Pero, si la ampolla tiene un color rojo-violeta, quiere decir que no ha habido crecimiento. Eso me garantiza de que todo lo que he colocado en esa carga del autoclave, ¿no? Se ha esterilizado correctamente. ¿Ok? No sé si me entienden cuál es la función de estos bioindicadores. ¿Sí? Bueno, uno de los más conocidos es el Estericón, pues, ¿no? Que es una marca, ¿no? Y se utiliza mucho para las cargas, los autoclavados, ¿no? Para chequear que efectivamente el proceso de esterilizado se ha llevado a cabo bien, ¿ya? Estas ampollas nuevamente son incubadas, ¿no es cierto? Y como les menciono, en estas ampollas hay determinados microorganismos, ¿no? Que responden si es que el proceso ha logrado esterilidad o no, ¿no? Si ha logrado esterilidad, no hay crecimiento, por lo tanto la ampolla tiene un color rojo-violeta, ¿no? Pero si el proceso no ha llegado a ser estéril, entonces sí hay crecimiento, por lo tanto la ampolla se convierte o toma un color amarillo-naranja. También hay otras pruebas, ¿no? Como son unas cintas, ¿no? También hay unas cintas que se colocan, ¿no? en los paquetes, ¿no? Y estas cintas, si no toman un nuevo color, ¿no? Quiere decir que no se han esterilizado, pero si cambian de color, quiere decir que sí se han esterilizado, ¿no? Hay diferentes formas de saber si los procesos han sido llevados correctamente. Ahora, siempre se habla de pirógenos, ¿no? Que estos inyectables no deben tener pirógenos. ¿Qué cosa es un pirógeno? A ver, dice acá, las preparaciones para uso parenteral deben elaborarse mediante métodos que eviten la presencia de pirógenos, es decir, que deben estar exentas de toda sustancia que inyectada en el hombre sea capaz de provocar un proceso febril. O sea, esa es una de las características del pirógeno, ¿no? Produce un efecto febril en el hombre, ¿ok? Aunque existen muchas sustancias que pueden actuar como pirones, la más importante desde el punto de vista de la preparación farmacéutica es la endotoxina, ¿ya? Esta sustancia está asociada a la membrana de las bacterias, gram negativas, ¿no? Esta es una sustancia que es excretada por la célula bacteriana, que está viva, ¿no? Y también se libera luego de la destrucción de la bacteria. La endotoxina, entonces, es un grupo de sustancias lipopolisacáridas que son sintetizadas en la membrana bacteriana, ¿no? Y contiene lípidos, ¿no? Carbohidratos, ¿no? Y otras sustancias. ¿Cómo podemos despirogenizar al agua? Lo despirogenizamos mediante la destilación, ¿no? La destilación elimina los pirógenos del agua. Los envases de metal o los envases de vidrio, ¿no? Eliminan pirógenos mediante el calor seco, es decir, mediante el empleo del horno, ¿no? A 250 grados, ¿no?
Y bueno, esta es una prueba bastante antigua, ¿no? ¿Cómo podíamos nosotros verificar que nuestro producto inyectable ya no tenía pirógenos? Sabiendo de que los pirógenos producen aumento de temperatura en el hombre, ¿no? Obviamente no podíamos utilizar humanos para esta prueba, ¿no? Pero sí se podía utilizar en esa época a los pobres conejos, ¿no? Entonces a los conejos se le inyectaba el producto que se quería analizar, ¿no? Se le inyectaba a la altura de la oreja, ¿no es cierto? Y al pobre conejo se le tenía con un termómetro, en donde ustedes ya saben, ¿no? Para ir midiendo su temperatura corporal, ¿no? Entonces, a los pobres conejitos se los tenían ahí bien alimentados, ¿no? Para poder hacer la prueba de pirógenos. Esta prueba ya, obviamente, por la corriente que hay de cuidar a los animales, ya no se emplea más, ¿no? Ya los pobres conejitos ya los hemos liberado de esta prueba. Ahora, lo que se usa es una prueba in vitro, ¿no? Es una reacción, ¿ok? Es una reacción. Y esa reacción se le denomina el método de la coagulación del lisado de amebocitos de Limulus pulefumos, LAL, por las endotoxinas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este amebocitos del Limulus polyphemus, ¿no? En primer lugar, el Limulus polyphemus es un cangrejo, ¿ok? Y este cangrejo, ¿no? Tiene unos amebocitos en su sangre, ¿ok? Entonces, que son muy sensibles, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos amebocitos, cuando están frente a las endotoxinas, se aglutinan, ¿ok? Entonces, esta reacción de los amebocitos del Limulus polyphemus, ¿no? Se utiliza para detectar endotoxinas en los productos inyectables, ¿ok? Es decir, se aglutinan, se coagulan, ¿no? Los amebocitos. Este método entonces emplea un lisado de amebocitos del cangrejo Limulus polyphemus, ¿no? A eso se le llama el ensayo LAL. Al mezclar una solución en la que se estén presentes endotoxinas con una disolución de este lisado, se produce turbidez, precipitación o gelificación de la mezcla, ¿no? Y esto ya viene pues preparado, ¿no? En estos tipos de viales, ¿no? Con los lisados de amebocitos que se van a emplear. Son los pobres cangrejos, que son los que, gracias a ellos, gracias a los amebocitos que tienen ellos, ¿no? Se puede realizar esta prueba. ¿Vale? ¿Por qué se llama la prueba LAL? Porque LAL significa Limulus amebocitos lisado, ¿no? Lisado de amebocito del Limulus, que es el cangrejo que contiene esta sustancia. Es una reacción enzimática, ¿no? Bien. Ahora nos vamos a referir a los pasos que debemos tener en cuenta durante la formulación y elaboración de un inyectable de pequeño volumen, ¿no? Porque en general, un inyectable se clasifica en inyectables de bajo volumen y de alto volumen, ¿ok? Estamos hablando de pequeño volumen. Entonces, los productos farmacéuticos para administración parenteral son preparaciones estériles, es decir, libres de microorganismos viables, destinadas a ser inyectadas a través de la piel, la mucosa, ¿no es cierto? Y a los compartimentos internos del cuerpo. Entonces, acá vamos a tener las tres vías de administración, ¿no? La intradérmica, que es la más superficial, la subcutánea o hipodérmica, que es un poco más profunda, y la intramuscular, que es ya es la más profunda, ¿no? Miren ustedes la cantidad de tejidos que tienen que traspasar nuestra aguja para poder aplicar nuestro producto.
Acá tenemos una vía bastante interesante que es a través de la médula espinal, ¿no? En la que generalmente se aplican ante las operaciones, ¿no? El anestésico correspondiente, ¿no? Aguja espinal. También existen otras vías de administración como para colocar un medio de contraste, ¿no? O muchas veces cuando no se le encuentra la vena a la persona, ¿no? También se recurre, ¿no? a las venas en otras partes del cuerpo, como por ejemplo en el dorso de la mano, ¿no? Para aplicar, para sacar una muestra o para colocar un suero, ¿no? Bastante doloroso, por cierto. Bien, entonces la farmacopea americana introduce el término inyectable de pequeño volumen e inyectable de gran volumen, ¿no? Según se presenten en envases de contenido declarado, ¿no? Si es inferior a 100 mililitros, es de pequeño volumen. Si es superior a los 100 mililitros, ¿no? Es de gran volumen. Acá tenemos algunos inyectables de pequeño volumen, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, en algunos casos son ampollas. Algunas veces las ampollas son de color ámbar, seguramente para proteger el contenido, ¿no? Algunos son totalmente transparentes y de diferente tamaño, ¿no? También tenemos los viales para reconstituir, ¿no? Aparte del vidrio, ahora se utilizan mucho, ¿no? Estos envases de polietileno, ¿no? Que también nos dan todas las características, ¿no? Que debe reunir un inyectable, ¿no? En la actualidad se tienen muchos inyectables que vienen ya con algunas jeringas precargadas, por ejemplo, ¿no? Que tenían la ventaja de que ya no tenemos necesidad de romper una ampolla. ¿O ustedes se imaginan qué cosa ocurre cuando uno rompe el vástago de la ampolla? ¿Ustedes no creen que hay peligro de que alguna partícula de vidrio ingrese dentro de la ampolla? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Sí, profesor. Claro, definitivamente que sí, no siempre existe ese peligro, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Acerca las moléculas que son pequeños, todo eso, y puede afectar ¿cómo se llama? Al paciente cuando Claro. donde va introducido a la vena. Definitivamente, ¿no? Pueden tener serios problemas de salud, ¿no? Bueno, algunos productos inyectables ya vienen con una ampolla precargada, de tal manera que solamente colocamos al paciente directamente el producto, ¿no? Eso justamente para evitar el tema de la manipulación, ¿no? El tema de la manipulación, ¿no? Muchas veces, cuando hay que preparar una suspensión, ¿no? Hay que utilizar hasta 2 agujas, ¿no? Porque con una primera, ¿no? Se absorbe el agua o la solución, ¿no? Y luego se tiene que perforar, ¿no? El tapón del vial para inyectar la solución, ¿no? Y poder disolver el producto, ¿no es cierto? ¿No? Y luego tenemos que nuevamente perforar para extraer el líquido, ¿no? Y luego, ¿qué pasa si con la misma aguja le colocamos al paciente, ¿no? Obviamente le vamos a producir mucho dolor, ¿no? Porque esa aguja ya está maltratada, ¿no? Bien, entonces, efectivamente, la formulación de un inyectable parece sencilla, ¿no? Sobre todo porque lleva pocos componentes, ¿no? Y usualmente, en la mayoría de los casos, todos los componentes son solubles, ¿no? Se disuelven fácilmente, ¿no? En agua o en un vehículo que no es agua, ¿no? O una mezcla de disolventes, ¿no? Estos excipientes son excipientes especiales para inyectables, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado cuando se formula un inyectable, ¿no? Hay que tener mucho conocimiento de esas soluciones isotónicas, ¿no?
mucho conocimiento de propiedades físico-químicas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? Para seleccionar, ¿no? Por ejemplo, el vehículo, ¿no? Si puede ser agua, si no puede ser agua, o qué solvente va a reemplazar el agua, ¿no? También, si vamos a poder aplicarle un antimicrobiano, ¿no? Un antioxidante, ¿no es cierto? Y también para poder escoger el material donde voy a envasar, ¿no? De manera adecuada, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, todo eso requiere, obviamente, de un amplio conocimiento de comportamiento de la sustancia, ¿no? Y de los materiales que voy a utilizar. Entonces, a ver, principales tipos de formulaciones de inyectable de pequeño volumen. Tenemos, en primer lugar, las soluciones, ¿no? Que son los inyectables más comunes, ¿no? Habitualmente, en la mayoría de los casos, se trata de agua, ¿no? A veces se emplea un poco de alcohol, ¿no? Un poco de glicerina, porque tienen glicol, ¿no? Pero usualmente es agua. Y luego, estas soluciones tienen tres tipos de componentes, ¿no? El principio activo, el vehículo y las sustancias auxiliares o excipientes, ¿no? Principio activo, vehículo y las sustancias auxiliares o excipientes. Muy bien. El vehículo, si es acuoso, obviamente va a ser el agua. Es el vehículo más empleado en la formulación de productos estériles, ¿no? Ya que es el medio que constituye los fluidos fisiológicos. ¿No? El agua destinada a la formulación de inyectables debe reunir una serie de requisitos, de modo que supere los ensayos que se señalan en las farmacopeas, ¿no? En este caso es muy exigente, ¿no? Las propiedades que deben reunir esta agua, ¿no? Pues en primer lugar debe ser estéril, en segundo no debe tener pirógenos, en tercer lugar se le tiene que hacer el ensayo de endotoxina bacteriana, ¿no? En cuarto lugar, el contenido en sólidos totales de agua, que se mide normalmente a través de la conductividad, ¿no? O sea, antes de emplear el agua se mide la conductividad, se le hace esterilidad, se le hace ausencia de pirógeno, se le hace la prueba de endotoxinas, ¿no? Y recién ahí el agua está apta para ser utilizada, ¿no? Bueno, las plantas de inyectables generalmente son plantas grandes, ¿no? Por lo tanto requieren de ambientes conteniendo tanques de almacenamiento de agua para inyectables, ¿no? Agua purificada, ¿no? USP, ¿no? Entonces miren ustedes la cantidad de pruebas que se requiere, ¿no? Realizar para dar la conformidad para su empleo en la fabricación inyectable, ¿no? Por ejemplo, la Farmacopea Europea nos habla de las características de reunir el agua purificada, ¿no? Es clara, sin color, sin olor, ¿no? Sin sabor. Se le hace la prueba de acidez o alcalinidad, sustancias oxidables, cloruros, nitratos, sulfatos, amonio, calcio y magnesio, metales pesados, residuos de evaporación, carbón orgánico total, conductividad y contaminación microbiana, ¿no? También la Farmacopea USP nos habla del carbón orgánico total, o llamada prueba TOC, ¿no? Conductividad del agua, ¿no? Y calidad microbiológica. Muy bien, para obtener agua purificada, usualmente se utiliza en los equipos de osmosis inversa, ¿no es cierto? A partir del agua potable, ¿no? El agua de caño que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, esta agua potable se inicia el tratamiento con osmosis inversa, luego con un proceso de desionización, ¿no es cierto? Luego ingresa a un tanque de almacenamiento, ¿no? Pero esta agua no queda estático en el tanque, ¿no? Sino es un agua que tiene que estar en movimiento para evitar que se contamine, ¿no? Toda agua estancada tiende a contaminarse, por eso que el agua está en el tanque solo por un tiempo y comienza a circular, ¿no? A través de tuberías, ¿no? Dentro del tanque, para controlar la contaminación, ¿no es cierto?, tiene lámparas ultravioleta, ¿no? De radiación ultravioleta, ¿ok? Y también
este sistema de circulación, ¿no? Debe tener resistencia, es decir, el agua no solamente está en constante circulación, sino también está a una determinada temperatura, justamente para evitar su contaminación, ¿no? Finalmente, de esa manera obtenemos agua purificada. Bien, entonces la OCP establece los siguientes tipos de agua, ¿no? Para soluciones inyectables. Entonces se dice que tenemos, en primer lugar, agua para inyección, ¿no? Que es obtenida ya sea por destilación o por osmosis inversa. Tenemos el agua estéril para inyección, que es el agua para que se utilice en las preparaciones extemporáneas, ¿no? Tenemos el agua bacteriostática para inyección, ¿no? Que es el agua estéril para inyección que contiene un agente antimicrobiano, ¿ok? Y también tenemos un agua que contiene electrolitos, ¿no? Que se utiliza para soluciones parenterales de gran volumen, ¿no es cierto? Y que se emplea como vehículo para soluciones de electrolitos en agua. ¿Qué ocurre cuando no podemos utilizar agua? Entonces utilizamos vehículos no acuosos. En la formulación de productos farmacéuticos estériles puede ser necesario eliminar el agua, ¿no? Ya sea de forma parcial o total, ¿no? Normalmente a causa de la falta de solubilidad del fármaco o a la aparición del proceso de degradación de tipo hidrolítico del mismo, ¿no? Es decir, cuando el agua afecta, ¿no? A nuestro principio activo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Para ello se puede utilizar vehículos no acuosos que sean hidrosolubles, es decir, que se combinen con el agua, ¿no? Y a estos productos generalmente se les llaman cosolventes. Los más empleados son, en primer lugar, el alcohol etílico o etanol, ¿no? En una concentración entre 20 y 25%. Tenemos el propilenglicol en concentraciones hasta el 60%. Tenemos la glicerina y también los polietilenglicol. Tenemos también algunos vehículos que son no acuosos, pero que son liposolubles, ¿no? Estos son inmiscibles en el agua, generalmente son aceites, ¿no? Y como ejemplo tenemos el aceite de oliva, el ministrato de isopropilo y el oleato de etilo. Aparte del solvente o cosolvente, tenemos los excipientes, ¿no? O sustancias auxiliares, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de sustancias auxiliares o excipientes vamos a utilizar? Entonces, en primer lugar, por ejemplo, tenemos algunos agentes solubilizantes, ¿no? Como su mismo nombre lo indica, ayudan a solubilizar el principio activo, ¿no? Puede ser el etanol, puede ser el propilenglicol, ¿no? O podemos utilizar algunos tensioactivos como polisorbato, el aceite de ricino, ¿no? Y los polioxietilenados, ¿no? También otros excipientes van a favorecer la formación de sales hidrosolubles, ¿no? Es decir, sales sódicas o sales de lisina. Otras sustancias auxiliares a tener en cuenta son los reguladores de pH, ¿no? Ya que se puede evitar la degradación, ¿no? Si es que evitamos el cambio de pH, ¿ok? Entonces es muy importante, ¿no? Es muy importante establecer cuál es el margen de pH en el cual nuestro producto es estable, ¿ok? Muchas veces el pH del producto debe acercarse al valor fisiológico del organismo, ¿no es cierto? Que ya hemos mencionado que es de 7.3 a 7.4. También existen agentes isotonizantes, ¿no? Es decir, son agentes que nos ayudan a isotonizar las soluciones en el plasma sanguíneo, ¿no? Y minimizar las lesiones e irritaciones tisulares, ¿no? Del producto,
¿no es cierto? Para ello se emplean cloruro de sodio, cloruro de potasio. En algunos casos también podríamos utilizar algunos agentes antimicrobianos, es decir, son conservantes, ¿no? Concentraciones bajas, en 0.01 a 0.05, ¿no? Para prevenir el crecimiento de microorganismos, ¿no? Entonces acá en este caso utilizamos pues alcohol bencílico, fenol, ¿no? A veces los parabenos, ¿no es cierto? Y el cloruro de benzalconio, por ejemplo. También podemos incluir dentro de nuestra fórmula los antioxidantes, ¿no? Protegen al principio activo, ¿no? Que se oxiden, ¿no? Sobre todo cuando sometemos nuestro producto a la esterilización por calor, ¿no? Entonces, en este caso, utilizamos pues bisulfito de sodio, metabisulfito de sodio, ácido ascórbico, ¿no? O el agente quelante conocido como EDTA. Seguimos con los sustancias auxiliares. Otros excipientes, por ejemplo, agentes quelantes, ¿no? Que forman complejos, ¿no? Agentes humectantes, ¿no es cierto? O emulsificantes también. Y los agentes suspensores, ¿no? Es decir, cuando el inyectable es una suspensión, ¿no es cierto? Entonces necesitamos tener un agente suspensor que nos garantice que nuestro producto esté correctamente suspendido. Otros sustancias auxiliares, como mencionó nuestro amigo Jack, son los anestésicos, ¿no? Usualmente se utiliza cuando los productos son muy dolorosos, ¿no? Entonces, como en el caso de la citración, activa una ampolla de lidocaína justamente para aliviar, ¿no? El dolor en el momento de colocar el inyectable. También podemos utilizar algunos estabilizantes, ¿no? Sobre todo del tipo físico-químico. Algunos vasoconstrictores, ¿no? También. Como el caso de la epinefrina. Bien, yo creo que vamos a quedar por acá, ¿no? Vamos a... esta parte ya no es tanto la parte de la formulación, ya hasta ahí hemos terminado el tema de la formulación, ¿no? Con qué excipientes podemos utilizar. Como ven ustedes, hay una amplia gama de excipientes que se pueden utilizar, ¿no? Pero para el uso correcto de estas sustancias se requieren pues a personas que tengan amplio conocimiento de las propiedades de estas sustancias, de las propiedades del principio activo, ¿no? Y del efecto que se quiere tener en los pacientes. Esta segunda parte nos habla un poco de cómo se va a realizar la fabricación del producto, ¿ya? A grosso modo, lo que les puedo adelantar, ¿no? Es que se requiere, pues, de ambientes especiales, ¿no es cierto? Se requiere de personal entrenado, ¿no? Ya que las operaciones dentro de estas áreas estériles, ¿no? Deben ser realizadas de tal forma de siempre prevenir la contaminación microbiana, ¿no? Es un poco complicado porque el principal contaminante en estos ambientes es el personal, ¿no? Se ha hecho un estudio, ¿no? De que una persona en un ambiente estéril, ¿no? con movimientos bruscos, produce una gran cantidad de partículas, ¿no? Imagínense ustedes, solamente haciendo movimientos bruscos dentro de estos ambientes, ¿no? La persona desprende una gran cantidad de partículas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todos los movimientos en estos ambientes deben ser movimientos realizados con mucho cuidado, ¿no? Evitando los movimientos bruscos, ¿no? Siguiendo las pautas, ¿no? Señaladas en los procedimientos, ¿no? Y todo esto reforzado con un entrenamiento adecuado. Solamente para que tengan una idea,
Ahí observan la vestimenta que debe llevar cada persona en una sala limpia, ¿no? Tenemos el cobertor, ¿no? Una sola pieza. Tenemos los guantes. Tenemos la mascarilla. Tenemos la toca, ¿no? Que cubre toda la cabeza, todo el cabello. Y tenemos los lentes, ¿no? Y en la parte de abajo tenemos las botas, ¿cierto? Que deben estar debidamente ajustadas. Todos estos elementos, ¿no? Tienen que ser esterilizados previamente, ¿no? El personal tiene que bañarse previamente. De esa manera se evita en gran medida la liberación de partículas, ¿no es cierto? Y se disminuye la posibilidad de contaminación. ¿Ok? Bien, entonces, mi amigo Jack, nos estamos quedando en la 58. Sí, doctor. Me hace recordar, por favor, la próxima semana para continuar con este tema interesante. Voy a tratar de arreglar los textos, que están bastante movidos, y eso lamento mucho. Eso ocurre cuando pasas de PDF, ¿no?, a PPT, ¿no? Y eso es lo que me ha ocurrido acá. Aparentemente lo revisé y estaba bien, pero, bueno, por alguna razón, los textos se han movido y algunos son realmente ilegibles, ¿no? No, en la plataforma es, doctor. Porque en PPT yo lo tengo y normal se ve. Ah, mira. Esa es en la plataforma cuando no está descargado y es más PDF, por eso se mueve todo. Ok, entonces la próxima clase mejor lo bajo, ¿no? Y lo abro de mi PC y comparto la página, pues, ¿no? Para no tener problemas, ¿no? Me parece que de esa manera lo podemos manejar. Bien, joven, entonces vamos a pasar lista. ¿Ok? Vamos a pasar lista. El internet está lento. Ya, chicos, a ver, van contestando la lista, por favor, ¿ya? Almidón. Presente, doctor. Altamirano. Presente, doctor. Astucuri. Presente, profesor Astucuri. Barbosa. Presente, profesor. Bárzola. Presente, doctor. Carlos. Presente, doctor Carlos Díaz. Corpuna. Corpuna presente, profesor. Chiara. Presente, profesor. Chilingano. Presente, profesor. Deistre. Presente, profesor. Díaz. Presente, profesor. Ferrer. Presente, doctor. Flores Cóndor. Presente, doctor. Flores Valerio. García. Presente, profesor. Gil Rojas. Huanca. Presente, profesor Huanca Choque. Alampa.
Presente, doctor Janampa. Leiva, Presente, profesor. Mamani, Márquez, Presente, profesor Márquez. Medina, Mesa, Presente, profesor. Mesa. Montalbán, Presente, profesor. Yáñez, Ortiz, Presente, profesor. Palomino, Presente, profesor Palomino. Mariachi, Paucar, Presente, Perales, profesor Paucar. Perales, Presente, Perales, profesor. Peralta, Presente, Peralta. Pinazo, Quispe, Presente, profesor. Ticona, Presente, profesor. Tixi, Tobar, Presente, profesor. Trujillo, Presente, profesor. Vera, Presente, doctor. Zabaleta. Presente, profesor. Ya, jóvenes, me está faltando Gil, me está faltando Mamani. Profesor, aquí estoy, profesor. Presente. No salí en el chat, pero creo que no lo logro ver. ¿Quién me habla? Gil Doctor, Rojas. La Gil Rojas. ¿Quién más? doctor, disculpe, Rosa Mamani. Mamani la saca. Ya, Rosa, muy bien. Medina. Profesor Medina se le bajó la batería del celular, me dijo. Ha mandado foto en el grupo de WhatsApp. Ya, gracias. Mariachi igual. Mariachi Mendoza, Rosemary. Doctor, Ya. Iñáñez escrito en el chat. doctor, ¿Qué escrito? Iñáñez Villarte. Steve Daniel escrito en el chat. ¿Qué cosa escrito? Profesor presente ha puesto. En el Zoom, Ignacio, doctor, dígame. doctor, bueno, no le logro escuchar, pero Tixi presente, se me apagó el celular, doctor. ¿Se la apagó? Sí, volví a encenderlo con el cargador y por eso es que recién me reconecto. Ya, Presente, por favor. muy bien. Bien, entonces me falta Pinazo. No está Wendy, ¿no? Wendy no está por ahí. ¿No la han visto? No está conectado, ¿no, mi estimado Jack? No, doctor. Pinazo, no. No está. Ya pues, chicos. Entonces, nos vemos en el aula de práctica, ¿ya? Nos vemos en el aula de práctica, jóvenes, ¿ok? Listo, Vamos yendo, profesor. vamos yendo, vamos yendo, vamos yendo. Gracias, profesor. Ya, muy bien. Ahí nos vemos. Gracias, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Ya, chicos. Gracias, profesor. Correcto. Nos vemos en la otra aula.